Los idiomas condicionan nuestra manera de pensar totalmente. Lo decía Wittgenstein, que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Después de haber aprendido varios idiomas por cuestiones vivenciales, por haberme ido a estudiar al extranjero, por educación de mi infancia, por haberme enamorado del italiano y de una italiana, me fui a vivir a Milán y allí nada, salió de repente una oferta de trabajo de traducción comercial y yo andaba buscando cambiar de trabajo. Y me metí de cabeza, querían un becario, pero yo los convencí de que me tenían que pagar como un profesional y así empecé. Principalmente traduzco entre inglés, italiano y portugués y traduzco entre ellos indistintamente. Lo más importante de la traducción casi no es conocer el idioma de partida, sino conocer muy bien el idioma de llegada. Cualquier traductor que se precie tiene que ser sobre todo muy curioso, porque muchas veces no estás traduciendo de un tema del que tú sepas. Y luego además, aparte de esa curiosidad, hay que tener un amor por el lenguaje. Yo adoro escribir, entonces traducir es siempre reescribir. Siempre hay pérdidas y yo creo que también si uno lo hace con dedicación y con un buen trabajo, siempre hay ganancias también. De alguna manera es como repetir una receta de cocina. Tú lees la receta y a la hora de hacerla es imposible que sea exactamente igual. Hay quien le añade una especia, hay quien en ese momento no tiene cebollas y no se las pone. Toda traducción contiene una tradición, como se dice en italiano, traduttore traditore. Si puedes mejorar la expresión sin cambiar el contenido y eso no afecta al estilo del autor, yo creo que es un deber. El traductor de alguna manera es como el batería en el grupo de rock, que si lo hace bien no se nota que está ahí. Entonces vivir de la traducción no es fácil. El oficio del traductor está en un punto intermedio entre el oficio del artista y el del mercenario. En casa, para mí, traduzco poesía. Para vivir, sobre todo hago traducción comercial y literaria. El lenguaje en realidad funciona en una parte muy pragmática, como el pásame la sal, que eso es muy fácil de traducir en casi todos los idiomas. Y luego hay una parte de simbología, de significados profundos, de connotaciones que son lo más difícil de traducir todos los días con el diccionario en la mano a la hora de trabajar o en mis lecturas como lector normal y corriente a la hora de irme a la cama o en el metro. Estoy aprendiendo cosas nuevas de mi propio idioma, con lo cual no creo que exista un conocimiento perfecto de ningún idioma. A mí a veces me pasa que encuentro con expresiones que me gustaría decir y que no existen exactamente en castellano. O sea, hay verbos, por ejemplo, hay un verbo en italiano para cuando la pasta está demasiado cocida. Hay verbos en inglés que son perfectos para el uso comercial y nosotros no tenemos. O cómo fusionan las palabras, te abre la mente, te enseña formas nuevas de vivir, formas nuevas de pensar, y de alguna manera cambia tu vida. Cada idioma amplía tu mundo y cambia tu forma de pensar. La diferencia entre un texto literario y un texto no literario es abismal. A veces, de hecho, es mucho más difícil. ¿Cómo traduces una onomatopeya? Cuando un autor es inteligente y está usando las onomatopeyas bien, son muy difíciles de traducir. La traducción de poesía yo creo que es un acto de amor. Hay que tener en cuenta ritmos, recursos estilísticos del autor que tiene su idioma y no tiene el nuestro, entonces siempre hay una cuestión de reescritura. Al traducir poesía hay una deformación mayor
que al traducir un texto comercial, y depende totalmente del autor. Si buscas, por ejemplo, las traducciones del Cementerio Marino de Paul Valéry, no sé cuánta gente la ha traducido, creo que en castellano hay como 12 o 15 traducciones, todas muy distintas. Yo aprendí a leer con Mortadelo y Filemón y con los superhéroes de la Marvel. Y cuando tuve la oportunidad de empezar a traducir tebeos, no me lo pensé dos veces. Salté y me puse a ello, y ojalá siga durante muchos años. Todo lo que se ha publicado en España de Gipi, desde que tuve la suerte de que Sin Sentido contase conmigo para la primera traducción, se vio que encajábamos bien, había simbiosis, había química, y simplemente hemos seguido trabajando juntos. La verdad es que he recibido por su parte mucho apoyo y un gran respeto por mi trabajo. Creo que ya sería difícil, después de 4 o 5 años casi, que encajase otro equipo de esta manera. Amo el castellano. Es mi lengua materna y lo adoro, y me parece que tiene una riqueza que muchas veces hace que se resulte innecesario la absorción de extranjerismos.